Realmente yo he encontrado a Dios, Dios vivo, Dios verdadero, a Dios mismo. No por medio de palabras humanas sobre Él, sino Él mismo, Dios innombrable e insondable, Dios silencioso y próximo, Dios que se da en su Trinidad. Yo he tenido la experiencia de Dios. Tal certeza puede parecernos banalidad, en realidad es enorme. Enorme para mí frente al incomprensible misterio de Dios, enorme frente a nuestra época vacía de Dios. Esta experiencia es gracia, es verdad, pero de hecho no está prohibida a nadie. Todo hombre puede encontrar a Dios de manera inmediata. Así pues, en mi vida quiero explicar cómo se puede encontrar a Dios de manera inmediata y cómo esta experiencia se despliega hasta el punto de encontrar a Dios en todo. Ignacio de Loyola ha vivido en el comienzo de los tiempos modernos. Nacido en 1491, en el País Vasco al norte de España, conducido por el Espíritu de Dios, ha fundado una manera de vida religiosa, una comunidad, la Compañía de Jesús, que reúne hoy, 450 años después de su muerte, a miles de jesuitas a través del mundo. También muchas comunidades o agrupaciones viven de su espiritualidad. Cada vez que el Espíritu Santo, como en Pentecostés, desciende sobre un grupo de individuos, los reúne y los unifica a la vez, pues en un espíritu de paz, de amor, y al mismo tiempo les hace hablar otras lenguas y los abre a la diversidad, los dispersa. Esta aventura del Espíritu ha sido vivida por los primeros compañeros de San Ignacio. Entonces, hemos pensado que podríamos, siguiendo la vida de San Ignacio, descubrir cómo el Espíritu Santo le va a transformar, le va a unificar y abrir al mismo tiempo. Es muy útil para nosotros de señalar ciertas etapas, en particular esta primera etapa durante la batalla de Pamplona. En 1521 yo era un caballero, un noble funcionario del servicio del rey de Navarra, y hasta la edad de 26 años he llevado una vida apegada a las normalidades de este mundo. Me gustaban mucho las mujeres, los duelos, buscaba el éxito y el honor. Pero mi vida se derrumbó a la edad de los 30 años. La Navarre était envahie par les Français. Navarra estaba invadida por los franceses y los soldados y los nobles se reúnen en la fortaleza. Él se ha puesto a la cabeza de la resistencia a los franceses y allí en el mes de mayo una bola de cañón le ha roto la pierna. Se quedó cojo para el resto de su vida. Yo no quería rendirme a los franceses, pero este accidente ha sido mi camino de damas. Es durante estos 9 meses que va a pasar en la cama de convalecencia que Dios va a llamar a su puerta de una manera curiosa. Se aburría, adoraba las novelas de caballería, solamente había una vida de santos y una vida de Cristo. Leyendo, yo me paraba para pensar. Yo me decía, ¿qué pasaría si yo hiciera lo que hicieron San Francisco o San Dominico? E imaginaba vivir todas las austeridades realizadas por los santos, me daba consolaciones. E incluso cuando me paraba de pensar en ello estaba alegre, era feliz. Y a veces pensaba en las cosas del mundo. Me imaginaba noble caballero al servicio de una gran señora. Pensaba y me imaginaba los medios que emplearía para ir a verla, las palabras que le diría. Yo me deleitaba en estos durante horas, pero cuando cansado me paraba de pensar en esto, me sentía triste, descontento de mí. En este momento, que por primera vez ha empezado a darse cuenta que Dios puede hablarnos a través de los pensamientos, que no siempre podemos dominar y sobre todo por medio de las emociones, que él experimentaba a veces al pensamiento de llevar una vida brillante de caballero, a veces de vivir por Dios. Y con rapidez se ha dado cuenta
que sentía una llamada a vivir el Evangelio como los santos lo habían vivido. Ignacio se decide entonces a imitar a los santos, a hacer proezas por Dios. Una vez curado, se marcha en peregrinación hacia Jerusalén como mendigo. Se detiene en Manresa, un pueblecito de Cataluña. Entonces él hace su propio discernimiento en la escuela de la oración. Y en este momento Jesús ya va a cogerle de la mano como un maestro enseña a un alumno o como un padre educa a su hijo para que sea conducido de transformación en transformación. En Manresa, he experimentado con una fuerza y claridad mayor la pura incomprensibilidad de Dios. Solo, frente a sí mismo, rezando de rodillas 7 horas al día, no viviendo que de limosnas, estaba atormentado por los escrúpulos. A pesar que confesaba regularmente mis pecados, no estaba jamás satisfecho de mí mismo. La impresión que yo no había confesado ciertas cosas torturaba siempre mi espíritu. Tentado de poner fin a mi vida, buscaba a todo precio desembarazarme de estos escrúpulos. He ayunado muchos días para obtener de Dios la paz, pero no he podido llegar hasta el final por mí mismo. Il est enfermé en lui-même dans son narcissisme encore. Et c'est lorsqu'il a décidé... Está encerrado en su narcisismo y es cuando él ha decidido de no confesarse más, de comer, de rezar a un ritmo más razonable y como por encanto, la confusión en la que se encontraba ha desaparecido. Y entra en una gran paz interior que jamás le ha abandonado y ha sido beneficiado de 5 gracias místicas de ilusiones en las que vivirá toda su vida. Dios me enseñaba interiormente al actuar directamente en mi vida. Mientras que rezaba en el río de Cardoner, me ha abierto los ojos del Espíritu. No he tenido visiones, pero he comprendido y conocido interiormente muchas cosas, tanto espirituales como cosas que conciernen la fe y las letras, y con una tal claridad que estas cosas me parecían nuevas. Este hombre es alcanzado por la Trinidad. Vive una especie de Pentecostés trinitaria. No puedo explicar todo lo que he comprendido, pero he recibido una gran claridad. De manera que si reúno todas las numerosas ayudas que he recibido de Dios en mi vida, todas las numerosas cosas que he sabido, me parece no haber recibido tanto como esta vez. Ce fut une rencontre absolument décisive. Este fue un encuentro absolutamente decisivo y uno de los frutos de este encuentro es esta nueva transformación. Alors que c'était un homme seul qui luttait pour sa propre sainteté, qui vivait plus que pauvrement. La gran transformación es que va a comprender que su llamada es de interés a la santidad de los demás. El peregrino o el hombre de saco, como le llamaban porque vivía cubierto de un saco, va a interesarse a la santidad de los demás. Va a comprender que su vocación es de salvar las almas. Quiero decir a los hombres algo de Dios, de su gracia, de Jesucristo crucificado y resucitado. Esta experiencia vivida, esta gracia recibida en Manresa, yo no la he guardado para mí como un privilegio, sino que la he escrito, anotado a fin que otros puedan vivirla como ejercicios espirituales. Una ayuda inmediata para encontrar a Dios me parece esencial hoy día.
A la edad de 18 o 20 años encontré un libro de San Ignacio, el libro de los ejercicios. Me puse a meditarlo. Le he descubierto como un tesoro. He descubierto que había respuestas, un método, un orden de vida y había sobre todo una afinidad con la Escritura Santa. He comprendido que San Ignacio tuvo la intención de hacernos comprender que la Escritura Santa tenía un proyecto, una dinámica, y él prosigue esta dinámica en su libro. Es entonces que la relación entre los que me ha ayudado mucho a penetrar en la espiritualidad de los ejercicios. A principios de 1523, Ignacio elige de dejar Manresa e ir a Jerusalén. Él va a Jerusalén para encontrarse con Cristo, allí donde Cristo ha caminado, allí donde Cristo ha predicado, allí donde Cristo murió, y no solamente para hacer un peregrinaje, pero para quedarse toda su vida. He decidido vivir siguiendo los pasos de Jesús pobre e humilde, no de otra manera. Este Jesús es el que está en el centro de mi pensamiento, este Jesús que yo amo, que yo intento imitar, no es una idea abstracta. Esta conformidad a Jesús humilde me lleva a un modo de vida espiritual y eclesiástica que es inconciliable con las posiciones de poder en el mundo, pero también la exclusión del poder eclesiástico. Sin embargo, por mi nacimiento en una de las mejores familias vascas, me hubiese sido fácil llegar a ser alguien. Su idea es un proyecto individual. Él quería instalarse en Jerusalén, hacer el bien, ayudar a las almas y, asimismo, convertir a algunos infieles. Una vez allí descubrió que no tenía derecho de quedarse más de 15 días, porque Jerusalén estaba ocupada por los turcos. Así pues, volvía a embarcar para España. Era en medio del rudo invierno cuando volví a Barcelona. Comprendía que la voluntad de Dios era de no estar en Jerusalén, y constantemente yo me preguntaba, ¿cuál es la voluntad de Dios? En el fondo, San Ignacio siempre se hace esta pregunta. Y es esta misma pregunta que deberemos hacernos también. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Pues así, San Ignacio poco a poco llega a esta espiritualidad del acontecimiento. La puerta de Jerusalén se cierra para él. Pues bien, ¿qué es lo que él va a hacer? Nosotros podemos encontrar el Cristo de la Encarnación en Jerusalén y en el Palés de Galilea. Él intenta encontrar a Cristo en las Escrituras y decide de formarse. En 1528, Ignacio llega a París. Sigue clases y comparte su habitación en el Colegio Santa Bárbara con un joven estudiante de Navarra, Francisco Javier. El camino más duro no es aquel que sube, sino aquel que baja. Y algún día habrá que bajar en un hoyo, en la tierra. Entonces, ¿qué quedará? ¿Para qué sirve de ganar el mundo si podemos perder nuestra alma? Baja, Francisco, pero baja bien. Quizás lo más duro no es de ser suficientemente modesto, pero de tener suficientemente ambición para romper nuestra suficiencia. Tener ambición para no pedir nada menos que todo. Pero Francisco, nosotros pedimos algo, y siempre menos que todo. Un bollo para la merienda, una almohada para nuestra rígida nuca. Pedimos a Dios menos que Él mismo. Esos hombres tan diferentes van a vivir algo de la amistad espiritual. Van a llegar a ser amigos en el Señor. ¿Y qué es eso?
es desear que el otro encuentre al Señor. Entonces San Ignacio va a proponer los ejercicios espirituales. Bueno, es verdad que yo tengo miedo de bajar. Es verdad que yo tengo miedo de pedir todo y de arriesgar el perder algo. Tengo miedo de que mis piernas sean rotas. Miedo de morir. Miedo de perderme. Miedo de ser deposeído y entonces miedo también de encariñarme. Miedo de atarme hoy, por miedo a ser desposeído mañana. Ya no sé, ¿qué es lo que debo elegir? ¿Subir? ¿Bajar? ¿Cojear? ¿Bajar? ¿Cómo tendría yo la fuerza de bajar? Hay alguien que nos ha precedido, Francisco, que se ha adelantado a nosotros en lo más profundo de nuestro desamparo. Y que ha echado su cielo en la fosa de nuestra miseria. Su misericordia. Con esta cruz, Él nos ofrece todo. Con esta cruz que nos arrastra por todas partes hasta el extremo y que en el cielo y en la tierra, el oriente y el occidente. Ignacio, me das ganas de romperte la otra pierna. Bueno, es tarde ya. Con esta obligada cojera me voy al oficio de la noche. Por medio de estos ejercicios espirituales, varios estudiantes son transformados interiormente y unidos gracias a la amistad personal de cada uno con Cristo. Se convierten en los primeros compañeros de Ignacio. Es así que el 15 de agosto de 1534 en la colina de Montmartre deciden juntos de consagrar totalmente sus vidas a Dios, pronunciando los votos de pobreza y de castidad. En esta época ya habíamos decidido todos juntos lo que debíamos hacer, ir a Venecia y a Jerusalén para entregar nuestras vidas y ser útiles a las almas. Y si la autorización de quedarnos en Jerusalén no la obteníamos, volveríamos a Roma para ver al Papa, vicario de Cristo, para que nos emplee allí donde Él juzgaría que sería lo mejor para la gloria de Dios y lo más útil para las almas. Los nuevos compañeros llegan a Venecia en 1537, pero este año, a causa de la guerra entre venecianos y turcos, no hubo travesía. Se van pues a Roma y no saben pues muy bien lo que les espera. Sentimos que San Ignacio pide verdaderamente una confirmación. Durante este viaje he sido especialmente visitado por Dios. Acababa de ser ordenado sacerdote en Venecia y frecuentemente yo rezaba a María de ponerme junto a su hijo. Y allí, a algunos kilómetros de Roma, en esta pequeña capilla de la Storta, sentí un cambio radical en mi alma y vi claramente que Dios Padre me ponía junto a Cristo su Hijo y yo no podía dudar de Él, que Dios Padre me ponía junto a su Hijo. Y la visión de la Storta es muy importante para él. Es como una confirmación de lo que ha vivido en el Cardoner algunos años antes. Tiene una confirmación que Dios lo quería aquí con él. Visión que él tenía de ser integrado en el corazón mismo de la Trinidad. Se actualiza de cualquier modo. La Trinidad no solamente invita a una calidad de estar con Jesús, sino también de actuar. Es decir, que Él va a actuar con la Trinidad al mismo tiempo, que Él va a estar en comunión estrecha con la Trinidad. Llegados a Roma, se presentan entonces al Papa, que les anima
y les envía a predicar el Evangelio en diferentes ciudades de Italia. Pero en este momento los 9 compañeros se encuentran delante de esta paradoja. El Espíritu Santo los ha reunido y ahora los separa. ¿Cómo pueden ellos guardar esta unidad en esta separación? ¿Cómo van a hacer? ¿Habría que fundar otra cosa? ¿Habría que nombrar a alguien para mantener los vínculos? ¿Un responsable que tuviera autoridad? ¿Habría que hacer voto de obediencia? Entonces cogen un tiempo de reflexión y esta vez San Ignacio no busca más la verdad él solo. Está en comunidad y fue una verdadera liberación comunitaria en 1539. Es así que mismo, continuando sus ocupaciones cotidianas y reuniéndose regularmente, al cabo de 3 meses deciden unánimemente que es conveniente de obedecer a uno de ellos. Y es así que, por voto, Ignacio es elegido primer responsable de la pequeña Compañía de Jesús formada por los 10 compañeros de aquella época. A la unanimidad, comprenden que tienen un doble vínculo, un vínculo de obediencia al Papa y también deben formar un cuerpo para la misión, una comunidad para la dispersión. Una comunidad en Pentecostés donde haya a la vez unidad y envío. ¿Qué es lo que les lleva a querer obedecer a alguno de ellos? Es un deseo de no tener la última palabra sobre su existencia, es decir, que se trata de perderse uno mismo, perder a sí mismo para encontrarse. Y realizar que la vocación que era la suya, perderse uno mismo, quería decir dar a otro la autoridad sobre sí mismo. Es de no ser la regla de uno mismo. No es suficiente para ellos de haber hecho voto de obediencia al Papa. Eso existía ya, sino en lo concreto de su existencia hacía falta que pudieran triunfar de no ser uno mismo a uno mismo. Perderse. Y eso era un verdadero camino para ellos. Y es así que después, el 2 de febrero de 1528, día en el que Ignacio entró solo a pie a París hasta el día de su llegada a Roma en noviembre de 1537, de un grupo de 10 sacerdotes, un pequeño grupo de amigos en el Señor nació y se agrandó. El 27 de septiembre de 1540, el Papa Pablo III aprueba y confirma el proyecto apostólico de Ignacio y de sus 9 compañeros. Durante los 15 últimos años de su vida, Ignacio se queda a Roma. El peregrino se convierte en inmóvil. En su despacho escribe más de 8.000 cartas a sus compañeros misioneros, que son numerosos en los diferentes continentes, y él se consagra a la redacción de las constituciones de la compañía. Jerónimo Nadal, que conocía bien a San Ignacio porque era su secretario, ha dicho de él: él se dejaba conducir suavemente hacia un camino que no conocía. La palabra en latín es suavite, es decir, a gusto, con alegría. Se dejaba conducir con alegría hacia un camino que él no conocía. Entonces pienso que tenemos en resumen esta espiritualidad de San Ignacio. Se trata de encontrar a Dios en todas las cosas. Se trata de encontrar la alegría en todo acontecimiento. Y si no podía quedarse en Jerusalén, pues bien, poco importa, se trata de seguir al Señor de otra manera. Y en Roma, él es un poco el centro de una gran descripción, y poco a poco su espiritualidad se precisa. Verdaderamente ha comprendido que se puede encontrar Dios en todas las cosas, y él ha podido enseñárselo a sus compañeros, por ejemplo, Francisco Javier. Tú, Francisco,
¿Tú te quedarás aquí? ¿Tú te quedarás aquí como secretario de la compañía? El Papa pide que algunos compañeros vayan en misión a la India. Ignacio prefiere enviar Rodríguez y Bobadilla en lugar de Francisco Javier, a quien le pidió de ser secretaria de la compañía. Secretario. Pero esos grandes peligros en los que yo me veía correr gritando más, más. Secretario, no está exento de peligro. Y Cristo nos ha pedido de amar al prójimo, Francisco, no los lejanos. Es el amor del prójimo que hace falta de llevar aquí, no los deseos de evasión. Entonces, ¿de qué sirve de ganarse el mundo? Un buen misionero sabe quedarse en su lugar, sabe quedarse fijo, como un cartel que indica la vertical. Es la vertical que hay que seguir. Ça n'a pas la bougeotte, un bon missionnaire. Ça n'a pas la démangeaison de partir. No es el deseo de ir, sino es el de llamar. Llamar porque la misión primera es la misión de la inmovilidad. C'est la mission de l'immobilité. Trouver dans l'ordinaire. Aquí, en lo ordinario, encontrar a Dios. Ser secretario, por ejemplo, es, a pesar de todo, estar preparado a escribir con el corazón y a dar la tinta como su propia sangre. La vida oculta de Nazaret. 30 años de vida oculta. 30 años de vida oculta. A ser el hijo del carpintero, a ser el aprendiz del carpintero, a ser el mismo carpintero para la misión de la tabla, bien lisa. Amar el trabajo de madera bien hecho, el punto que después será por la madera que él deseará ser trabajado, por la madera de nuevo abriendo sus brazos como una madre. 30 años de vida sencilla y oculta. Y millares de años disimulándose detrás de todo el mundo, detrás de la muralla grande o pequeña de todos los días. Aquí, Francisco. En ti, Padre Ignacio. En ti, Padre Francisco. Y en este crucifijo, presente. Y presente incluso en la palabra presente. La misión profunda de ser secretario con esta tinta negra de tinieblas que puede escribir palabras de luz. Con esa mano, mi propia mano, ágil, con su pequeño teatro de marionetas para hablar, escribir, tener, soltar, pegar, bendecir, jugar, consagrar. Esta mano que se articula. Dios sabe cómo. Este cuerpo mío que no es mi obra y que se organiza gracias a alguien que lo organiza, y cuando yo sea incrédulo tendré que afirmar que Él organiza ese cuerpo. Sorpresa permanente de lo que está siempre aquí. Él está presente en todo, todo, y no es Él. Somos nosotros que estamos ausentes a esta presencia que crea y gobierna todas las cosas. La maravilla de ser secretario, la maravilla de existir. Una carta para Ignacio llega en el correo.
Para responder es llamado el padre Francisco en tanto que secretario. ¿Me ha llamado? ¿Algo que escribir de urgencia? Sí, algo que escribir de urgencia. Déjeme a buscar pluma. No hace falta, Francisco. Es una palabra a escribir en vuestro corazón. Sí, yo sé que es así como debe actuar todo secretario, pero no impide el papel y la pluma. Bobadilla está enfermo. Él no puede ir. Eres tú que vas a ir a su lugar, a coger su puesto. Prepara tus maletas mañana. Vas a Lisboa para embarcar. ¿Qué piensa? Adelante, padre. Estoy aquí, pero me hace ilusión ser secretario. Mejor. Es lo que hace falta para ir allá. C'est une spiritualité qui rend possible un choix libre. Es una espiritualidad que hace posible elegir libremente. Una elección libre sin tener las trabas que impiden de ver la voluntad de Dios. Y en este sentido es una espiritualidad que ayuda a ponerse en contacto directo con Dios. Es decir, la presuposición de Ignacio es que el Espíritu Santo tiene un contacto directo con cada uno de nosotros. Tiene una misión para cada uno. Y cada uno de nosotros debemos descubrir esta misión. Y ella siempre es diferente. Mismo para mí es este año, no es la misión del año pasado. Cada año debo descubrirla. Por eso, no es un ejercicio de palabras, decir cosas, pero es comprender y entrar en el proyecto de Dios a través de la Biblia, porque la Biblia nos mete en el mundo de Dios. Y es así como yo explico los ejercicios. J'essaierai d'expliquer les exercices. La palabra de este mes es en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 9 y 10. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Porque todo aquel me pide recibe, y el que busca halla. Para este mes le proponemos de rezar por todos los jesuitas a través del mundo y por todas las comunidades o movimientos de espiritualidad de Ignacio. Para los que quieren profundizar la espiritualidad de San Ignacio, la Fraternidad Ecuménica Internacional tiene una revista en francés. La pueden adquirir, así como la película y el DVD del teatro. ¿A qué sirve de ganar el mundo? A AME 10 Rue Henri IV 69287 Lyon, CEDEX 02, Francia.